Cuando la policía entró en su habitación, el olor era insoportable. Cajas apiladas, polvo, montones de revistas y más de 6,000 videocassettes. Animes, caricaturas, pero también algo peor. En medio de esa montaña de cintas, había grabaciones que nadie quiso ver por segunda vez. Allí estaban las pruebas de lo que Tsutomu Miyazaki había hecho con niñas de apenas 4, 5, 6 años. Era un santuario del horror. Una habitación que no era de este mundo, donde la infancia terminaba convertida en cenizas y recuerdos putrefactos. En ese espacio reducido nació uno de los asesinos más perturbadores en la historia de Japón. Un hombre que nunca gritó, que jamás levantó la voz, y que sin embargo se transformó en el monstruo al que hoy se le conoce como el otaku asesino. Pero para entenderlo, hay que retroceder. Mucho antes de los cadáveres, mucho antes de los titulares, existía un niño, y ese niño nació roto. Tsutomu Miyazaki vino al mundo en 1962, en un pequeño pueblo cercano a Tokio. Desde su nacimiento, llevaba una marca en la carne. Sus manos estaban deformes, con dedos cortos y muñecas rígidas que no podía doblar. En un país como Japón, donde el peso de la perfección social es una ley silenciosa, aquello lo condenó desde el primer día. En la escuela no era un compañero, era una burla. Los otros niños lo llamaban monstruo, lo apartaban, lo señalaban. Miyazaki aprendió pronto lo que era estar solo. Y como todo niño que no encuentra afecto en la realidad, buscó refugio en otro lugar. Su escondite fueron las caricaturas, los cómics, el mundo artificial del anime. Allí nadie lo juzgaba. Allí todo era posible. En casa las cosas no eran mejores. Su padre era un hombre duro, frío, indiferente. Su madre simplemente lo rechazaba. No había ternura, abrazos. El único que lo trataba como humano fue su abuelo. Y cuando aquel anciano murió, algo dentro de Miyazaki se quebró para siempre. Tras esa pérdida, el muchacho se hundió. Se volvió invisible para la sociedad. Nadie lo buscaba. Nadie lo quería. Y en ese vacío comenzó a florecer lo que más tarde se transformaría en obsesión. A medida que crecía, su mundo interior se volvió más oscuro. Ya no eran solo caricaturas. Ahora eran revistas, imágenes prohibidas, cintas de violencia extrema. Su habitación comenzó a convertirse en una tumba en vida. Estantes repletos de fantasías torcidas, un ecosistema podrido donde la realidad y la ficción se mezclaban en silencio. Entonces, ocurrió lo inevitable. En 1988, Miyazaki salió de la sombra de su cuarto y se llevó consigo aquella oscuridad. Su primera víctima fue una niña de apenas 4 años. Estaba sola, jugando cerca de su casa, cuando él la interceptó. Nadie lo vio. La llevó a un lugar apartado, donde la inocencia se apagó para siempre. Cuando terminó con ella, el monstruo ya no pudo regresar a su disfraz de hombre tímido. El horror que siguió no fue un accidente, ni un arrebato momentáneo. Fue un ritual, una necesidad que nació en él y que ya nunca lo abandonaría. En los meses siguientes, Miyazaki repitió el patrón. Niñas pequeñas,
todas menores de 7 años, desaparecían en cuestión de minutos. Y cuando los padres, desesperados, salían a buscarlas, lo único que encontraban eran rastros inquietantes y en algunos casos, nada en absoluto. Pero lo más perturbador no fue lo que les hizo en vida, sino lo que hizo después. Miyazaki regresaba a los lugares del crimen, recogía restos y tomaba fotografías. Y lo más escalofriante, enviaba cartas a los padres, describiendo con palabras crueles lo que había ocurrido. Mensajes que llegaban como un veneno, dejándolos hundidos en un dolor imposible de imaginar. Palabras que no solo confirmaban que sus hijas habían dejado este mundo, sino que habían caído en manos de alguien que disfrutaba con el sufrimiento. En paralelo, Miyazaki pasaba horas y horas en su cuarto. Revisaba las cintas que él mismo había grabado, como un espectador de su propio infierno. Cada crimen era almacenado. Para él, aquellas niñas nunca se fueron. Permanecían encerradas en aquellas cintas, congeladas en el tiempo, obligadas a revivir una y otra vez los momentos más horribles de su corta vida. La policía tardó en atraparlo. Capón no podía concebir algo así, un depredador que cazaba a menores, en silencio, sin dejar huellas claras. El país entero estaba aterrorizado. Las calles se vaciaron. Los padres no dejaban salir a sus hijos. Las noticias hablaban de un espectro que raptaba a menores en la oscuridad. Y cuando finalmente fue arrestado, la verdad superó cualquier rumor. Su habitación, aquella cueva del horror, se convirtió en un símbolo. Estantes interminables de VHS, miles de horas de grabaciones, animes, videos inapropiados, caricaturas infantiles, películas sangrientas, y en medio de todo eso, los recuerdos de lo que él consideraba sus obras. El juicio fue otra pesadilla. Miyazaki nunca mostró remordimiento. Respondía con frialdad, con calma, casi como si hablara de un proyecto escolar. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, contestó con una frase que heló la sala. Porque era necesario. No podía detenerme. En 2008, su castigo final fue llevado a cabo, lejos de las cámaras. Y aunque el cuerpo de Miyazaki dejó de existir, su sombra jamás desapareció del todo. Un niño rechazado, un adolescente aislado, un adulto que nunca aprendió a amar ni a ser amado. Un hombre que se escondió tanto en las caricaturas que dejó de distinguir entre fantasía y realidad. Tsutomu Miyazaki no era un demonio con cuernos. No era una bestia salida de la oscuridad. Era humano. Y en su humanidad está la verdadera pesadilla. Porque si un hombre común pudo ocultar un monstruo tan espantoso durante tanto tiempo, ¿quién puede asegurarte que el rostro tímido, callado y silencioso que ves cada día no esconde algo igual de terrible? Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte este macabro caso. Y recuerda, ya es tarde para arrepentirse. Todo queda en la caja negra.